Hola, buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema sobre la problemática del acceso de información en las empresas públicas del Perú, así como cuál sería el aporte de la economía naranja para poder tratar de solucionar estos conflictos. Comencemos. El papel de la información en nuestra vida y en la sociedad resulta de suma importancia en sus múltiples funciones, ya sea para tomar decisiones o para poder controlar o fiscalizar decisiones de otros. La Constitución Política del Perú dispone que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga este pedido. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. No solo el Perú, varios países de Latinoamérica presentan problemas en el acceso a la información pública. Es por eso importante conocer cuán desarrollado tenemos los conceptos de acceso a la información pública y de transparencia. En ese contexto, cobra relevancia saber cuán sencillo es para los ciudadanos y para entre ellos los periodistas tomar contacto con estos datos significativos. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay fueron analizados para el estudio que fue realizado por el Centro de Acceso de Información Pública, CAINFO de Uruguay, junto con otras organizaciones que integran la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. De esto tenemos lo siguiente. Chile y Uruguay son los países en que los autores encontraron los procesos más exitosos en cuanto al acceso de información pública. En cuanto a Perú, dijeron lo siguiente, que existe una ley que regula el derecho, pero los ciudadanos peruanos nos encontramos en desventaja para hacer cumplir esta legislación porque no existe ningún mecanismo en que las personas puedan apelar. No tenemos como el Instituto Federal, lo que tiene Uruguay, o el Consejo, lo que tiene Chile, que son organismos de defensoría de la información pública que se ocupan del tema. También tenemos información estadística, que más o menos 200 consultas recibe la SUNAT diarias, así como la ONP. Asimismo, también en cuanto a solicitudes de acceso a la información, estas van entre 5 diarias, en algunas entidades hasta 60, en el caso de la SUNAT hasta 50 y en el caso del Ministerio de Salud 15. Esto se torna la dificultad operativa que tienen los jefes de acceso a la información. Se destaca de esto que la mayoría de los casos los funcionarios tienen tareas adicionales y no solo pueden centrarse en responder a estas consultas o en tratar de solucionar estas consultas. También tenemos que no hay recursos económicos ni infraestructura, ni en la mayoría de los casos tampoco apoyo político ni administrativo para poder llevar a cabo esta labor. Todo esto está ante un ciudadano que también no conoce sus derechos y que a veces mal utiliza intencionadamente esta solicitud de acceso a la información para el determinado fin. Se destaca también que un determinado caso, el 40% de las solicitudes de acceso a la información es de una sola persona. Como he estado explicando anteriormente, esta sería nuestra problemática. Vamos a ver qué es lo que nos dice la economía naranja en cuanto a esto. La economía naranja es un conjunto de actividades que de manera encadenada permite que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja comprende por la economía cultural, las industrias creativas y áreas de soporte para la creatividad. Dentro de la economía naranja tenemos las 7 Is para el desarrollo o los 7 puntos principales para este desarrollo y tenemos dentro de ellos la información. A ver, veremos qué nos dice la economía naranja sobre la información. Nos dice lo siguiente. La deficiencia de la información es el pecado original. Es la combinación del desconocimiento mutuo entre la cultura y la economía. La economía naranja enfatiza en mapear para superar los vacíos de la información, tratar de encadenar las actividades para que se complementen y hasta que se repitan. Por eso es importante incrementar los espacios de cooperación y colaboración para transferir experiencias, acordar conceptos base, identificar variables comunes y fortalecer trabajos de agregación y comparación.
¿Qué nos dice la economía naranja? ¿Cuáles serían en todo caso nuestras probables soluciones? Nos dice, primero, sería mejor invertir y realizar esfuerzos para la educación al ciudadano. Es decir, que cumple, es una función que puede cumplir el colegio, la educación cívica, la universidad, los medios de comunicación, tratar de informar al ciudadano sobre estos mecanismos y sobre el acceso a la información. También lo que nos dice es tratar de colgar en las páginas web todas las normas legales de las entidades, porque muchas solicitudes de información vienen de esto, de las normas legales, así como las vigentes como las antiguas, para que puedan los ciudadanos informarse y ya quizás ya no solicitar esa información. Otra actividad que podríamos realizar sería tratar de poner todo en la web, es decir, ser creativos. La economía naranja se enfatiza en la creatividad, en encadenar todo el tipo de actividades para poder desarrollar este proceso. Es decir, podemos utilizar, como anteriormente he dicho, todos los mecanismos a nuestro alcance para poder dar a conocer la existencia del contenido web y quizás migrar hacia atender solicitudes de acceso a la información en línea. Otro también sería la infraestructura, es decir, tener un único responsable de acceso a la información sobre cuyas espaldas recae la responsabilidad de esta tarea, es decir, que solo se dedique a cumplir esta función, que no se dedique a cumplir otras funciones adicionales y que también pueda responder dentro de los plazos establecidos. También tendríamos otro, como sexta actividad o como sexta conclusión también un ofrecimiento de un software para poder hacerle seguimiento a estos procesos. Es decir, que la persona que haga sus consultas o pida su información vaya hacia la dependencia encargada y de la dependencia encargada vaya hacia el ciudadano de frente a la respuesta. Esto es lo que nos dice la economía. Bueno, eso es lo que nos dice la economía naranja. Tratar de enfatizar, de concatenar, de juntar todos estos procesos que son recursos, apoyo político, apoyo económico, infraestructura, para lograr un producto de valor agregado. Es decir, para lograr tratar de solucionar todos estos problemas del acceso a la información en lo que es las entidades públicas, tratar de solucionar y de dar ese valor agregado que le falta a las empresas públicas. Bueno, la economía naranja, finalizamos con la economía naranja que dice, no se trata solo de hacer más negocios o políticas para el desarrollo de la economía, sino de meterle más economía naranja a los negocios y a las políticas. Es decir, más información, más instituciones, más infraestructura, más industria, más integración, más inclusión y más inspiración, que son los 7 pilares con los que trabaja la economía naranja. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.